con todas y todos, chicas y chicos de la sección de tercer grado de secundaria. Hoy día vamos a hacer una clase de historia. El tema es la Edad Media. Quien les habla es su licenciada Yoconda Yontop Pérez. La Edad Media es uno de los periodos más complejos de la historia. 10 siglos de luces y sombras en los que se fueron forjando las monarquías europeas y en los que nacieron muchos de las grandes ciudades de Europa. Sin embargo, este periodo intermedio entre la antigüedad clásica y el Renacimiento suele estar asociado a ciertos estancamientos culturales y se le recuerda más bien por las guerras sin fin, las hambrunas, epidemias e injusticias sociales. Pese a todo, no se le puede definir tan solo como una época inculta y salvaje. La Edad Media es también la época del nacimiento de las grandes ciudades y universidades, del románico y gótico, del auge del comercio internacional y de las peregrinaciones, de la invención de la imprenta y un largo etcétera, etcétera. En la mayoría de nuestras ciudades, la Edad Media ha dejado su huella en forma de catedrales, monasterios, puentes, castillos e incluso barrios enteros. Por otra parte, la Edad Media es un tema que suele despertar el interés de adolescentes y jóvenes y que ha sido explotado en películas, libros y promoción turística. ¿Qué adolescente no ha deseado ser un caballero medieval? ¿Quiénes no se han maravillado con las historias de Merlín, el rey Arturo y Lancelot? Sin embargo, esas pequeñas nociones sobre la época medieval suelen estar a veces equivocadas, de tal forma que se desconoce qué fue realmente la Edad Media. Veamos qué es la Edad Media. Nos dicen que la Edad Media es el periodo de la historia comprendida entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la aparición de los reinos germánicos, hasta la caída del Imperio Bizantino e invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 Años en 1453. O bien, alternativamente, con el descubrimiento de América en 1492. ¿No? Aquí están las dos. La caída, el inicio, ya prácticamente el inicio, ¿no? De la Edad Media, y aquí es cuando termina la Edad Media y da origen a la Edad Moderna. Bien, ¿cuál es el significado que se le da a la Edad Media? Veamos, fíjense, esta imagen bonita, Edad Media, se inicia en el siglo V, ¿no? Y termina en el siglo XV. A ver, veamos. El nombre fue puesto por los humanistas del Renacimiento como término despectivo, ya que la consideraban una de la época oscura comprendida entre dos momentos de esplendor cultural, la Edad Antigua y la Edad Moderna. Para muchos, la Edad Medieval es vista como una etapa oscura entre la Edad Antigua, reconocida por el arte, cultura y civilización grecorromana de la Antigüedad clásica, y la renovación cultural de la Edad Moderna, ¿no? donde se caracteriza por el humanismo y el Renacimiento. Muy bien. Las etapas de la Edad Media. Nosotros tenemos como conocimiento que son dos etapas. Veamos la primera. La alta Edad Media, que se inicia en el siglo IX y concluye en el siglo XI después de Cristo. Aquí la característica principal nos dice que es el feudalismo. A ver, veamos. En esta etapa se dio el surgimiento del feudalismo o sistema feudal, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que fue un nuevo sistema socioeconómico. ¿Pero en qué consistió? Me pregunto, ¿no? Nos dice que básicamente en un amo que era el dueño de las tierras, conocido como feudos. Este era el dueño, este es el señor feudal, ¿no? Se llamaba señor feudal. Y los hombres que trabajaban la tierra se les llamaba siervos o vasallos, los cuales debían fidelidad al señor feudal que trabajaban para él. Esta etapa se caracterizó por las relaciones feudales entre los vasallos y el señor feudal, ¿no? Bien,
También dice que en esta alta Edad Media se estableció una monarquía, ¿no? En la sociedad. Esta fue dividida la sociedad de la época de la Edad Media fue una sociedad estamental, ¿no? Ya que estaba dividida en dos estamentos, los privilegiados y los no privilegiados. En los privilegiados estaba el rey, los nobles y el clero, ¿no? Y entre los no privilegiados estaban los campesinos, los comerciantes, quienes poseían todo el poder, dice, ¿no? Los privilegiados y los no privilegiados que lo conformaban los vasallos, los campesinos, que era considerada la clase más baja. Fue una época con un concepto teocéntrico del mundo, debido a la gran influencia del cristianismo. La Iglesia poseía gran poder, ya que decidía sobre los aspectos de la educación y de la política, que lo vamos a ver más adelante como característica de la Edad Media. Pasamos. La Baja Edad Media se va a dar entre el siglo XII hasta el siglo XV. A ver, ¿qué nos dice sobre la Baja Edad Media? Nos comentan que es una etapa de muchos cambios, tanto políticos como económicos y culturales. Al principio de esta época se organizaron las cruzadas, la guerra de las cruzadas, que fueron 8, no en su totalidad. Estas guerras, que era la defensa de los santos lugares en Palestina, aunque finalmente quedaron en poder de los musulmanes. Estas cruzadas eran expediciones religiosas y militares, ¿no? Aquí podemos ver nosotros la guerra de las cruzadas, que fueron 8 en toda la historia. Luego también tenemos que fue en esta época también se produjo el cisma del occidente. ¿Y cómo se manifestó? ¿No? Con el gran incremento económico que hubo en los primeros siglos, le siguió una dura crisis. Las malas cosechas, la pobreza, el incremento de los precios afectaron a los sectores más débiles o pobres de la población. La situación agravó cuando la peste, ¿no? La peste negra asoló Europa, trayendo como consecuencia el descenso de la población hasta un 50%. Luego una serie de cosas que van a dar el fin de la Edad Media. Por ejemplo, el feudalismo comenzó su debilitamiento, los campesinos se levantaron y se rebelaron, provocando grandes enfrentamientos, ¿no? Los campesinos también empezaron a emigrar a las ciudades para poder desarrollar distintas actividades económicas, por lo que las ciudades se vieron con más mano de obra. Estos cambios dieron lugar a una nueva clase social llamada la burguesía, ¿no? Esta es la nueva clase social que salieron de los artesanos, que salieron de los orfebres, no de los panaderos. Ellos van a formar una nueva clase social llamada la burguesía. Bien, tenemos las características de la Edad Media. A ver, veamos qué características tuvo esta Edad Media. Veamos en lo económico, miren, ve todas estas imágenes que nos van a decir qué es lo que pasó en lo económico durante la Edad Media. Dice, se sustituyó el modelo de producción esclavista por el modo de producción feudal. ¿En qué consistía este modo de producción feudal? ¿No? Era una sociedad feudal, el rey concedía grandes extensiones de tierra llamados feudos a los pobres y a los nobles y obispos, ¿no? Y estos, a su vez, ponían a trabajar a los campesinos en las tierras haciendo los trabajos de agricultura sobre los feudos. Aquí vemos, por ejemplo, aquí está el palacio feudal, aquí vivía el señor feudal, estas tierras que estaban alrededor de su casa, ¿no? Acá también vemos, miren, ve acá hay un palacio feudal protegido por un río, eso les habrán explicado el año pasado, así estaban los castillos feudales, ¿no? Estaban ubicados en la parte alta de la zona donde el señor feudal tenía sus tierras o eran donadas por el rey, ¿no? Entonces, ese castillo feudal estaba protegida por un río y este río evitaba
que puedan ser invadidos por otros grupos sociales. Entonces, si es que querían entrar al castillo, tenían que soltar el puente. Era un puente levadizo que subía y bajaba, ¿no? Y este río estaba infestado muchas veces por cocodrilos, por animales salvajes. Entonces, si es que querían invadir el castillo, por ejemplo, ante un enfrentamiento, simplemente no bajaban el puente levadizo y si lo hacían con la finalidad de que la gente esté dentro del puente levadizo y luego hacían una maniobra y caían, los invasores caían a esas aguas que estaban infestadas de animales como cocodrilos, por ejemplo. Entonces, se dedicaron a la agricultura, aprovechaban el agua, las tierras que les daba el señor feudal a los siervos para que trabajen. Muy bien. Sembraban y cosechaban los cultivos y daban la mayor parte de la producción al propietario. Por ejemplo, miren, en ese tiempo se producía trigo, se producía leguminosas y ¿qué hacían ellos? Ellos tenían la rotación trienal. ¿En qué consistía esta rotación trienal? Que 3 años hacían producir sus tierras, ¿no? Con 3 productos. Un año con trigo, al año siguiente con leguminosas, al año siguiente con trigo, pero las tierras que utilizaban por 3 años luego descansaban, ¿no? Descansaban. Este es un barbecho, que es el barbecho, son tierras que dejan descansar, ¿no? Para recuperar sus nutrientes. Entonces, a ese sistema se le denominó el sistema trienal, ¿no? Que se dividía la tierra en 3 partes y se cultivaba en un lado trigo, en el otro se cultivaba centeno, ¿no? Luego otro producto más, avena, por ejemplo, y luego se dejaba descansar por un espacio, ¿no? De un año y seguían así. Muy bien, a cambio de su trabajo se les permitió vivir en la tierra, ¿no? También se les prometió protección en caso de invasión enemiga, ¿no? Cuando habían guerras, el señor feudal los protegía. De esta manera empezó a manejar todo en plano económico, apareciendo así el feudalismo. Muy bien, no solamente se sembraba trigo, leguminosas, también se sembraba uva, ¿no? Y es donde se empieza a preparar el vino en esa época. Muy bien, veamos organización social. Como ya habíamos dicho, era una clase dividida en estamentos, ¿no? Y estos estamentos estaban divididos en dos. El estamento privilegiado, donde estaba incluido la nobleza, ¿no? El rey y la pequeña nobleza con el clero. Y luego venían los estamentos no privilegiados, donde estaban los campesinos, los artesanos, el estado llano o el tercer estado, como se le llamaba también, eran los que integraban. Acá también lo tenemos, ¿no? El poder real, que era político y militar, que lo estaba integrado por el rey. Aquí está el estamento privilegiado, ¿no? Que tenía el poder religioso, que eran el alto clero y el bajo clero, y también la alta nobleza y la pequeña nobleza. Ellos formaban los estamentos privilegiados y aquí se ve. Y luego venían los no privilegiados o estamentos no privilegiados también, que estaba integrado por los campesinos, los artesanos, allí también teníamos nosotros los comerciantes, de los artesanos, es donde sale la nueva clase llamada la burguesía. Por eso es que a esa nueva clase social se le denominaba el estado llano o pueblo llano. Muy bien, seguimos. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo un significado muy importante en esa época, ¿no? Representada por la cruz, ¿no? Donde murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dicen? A ver, ¿qué nos dicen sobre la Iglesia? La Iglesia Católica se convirtió en una institución más poderosa y se dio el cristianismo. Los reyes, reinas, ¿no? Y otros líderes derivan gran parte de su poder de sus alianzas con la protección de la Iglesia. La Iglesia influenció mayormente en el arte medieval. Miren, ve, por ejemplo, aquí tenemos el arte medieval, estas iglesias, ¿no? Góticas,
su forma, cómo eran construidas, ¿no? La pintura, por ejemplo, esta es una pintura. Acá también reflejaban cómo es que se enseñaba en las iglesias, cómo se enseñaba el catecismo, por ejemplo. En los vidrios, ¿no? En los vidrios de las iglesias, allí también hacían dibujos y representaban al Papa, por ejemplo, y al pueblo religioso. Bien, la iglesia influenció mayormente en el arte medieval. Las enseñanzas de la Biblia eran reproducidas en las pinturas, en las vidrieras de las iglesias, en libros y esculturas. Ellos eran creados para enseñar a la población sobre religión, pues la mayoría de las personas eran analfabetas, siendo la educación un privilegio solo para la nobleza. Mira, después de la muerte de Carlos Magno, las actividades culturales dejaron de ser el centro del imperio, siendo realizadas solo en los monasterios. Fíjate, era todavía la educación en esta época era elitizada, solamente se le impartía a la nobleza. Seguimos. La gente común de toda Europa tuvo que dar el diezmo, que era el 10% de sus ingresos cada año a la iglesia. Eso existe todavía actualmente, chicos. En las iglesias también tú das el diezmo, que es el 10% del sueldo de los ingresos que tienes en tu casa. ¿No? Al mismo tiempo, la iglesia era en su mayoría excepto de impuestos. Fíjate, recibía tanto dinero la iglesia y la iglesia no pagaba impuestos, como ahora también se sigue, ¿no? Estas políticas ayudaron a amasar una gran cantidad de dinero y poder. Los obispos, ¿no? Que aquí los tenemos, el Papa y sus obispos, ¿no? Como parte de la Iglesia Católica, hacían parte del clero. Por eso también tenían dominio sobre los campesinos y las tierras que estos manejaban. Muy bien, se dan cuenta cómo la Iglesia influyó 100%, ¿no? En la conducción del poder junto con el rey. La educación. La educación también es ¿no? Otra característica de la Edad Media. En el transcurso de la sociedad medieval, nos dicen, una gran parte de la población no tenía acceso al conocimiento, ni siquiera lo básico que es leer y escribir, y no tenía ninguna perspectiva en la vida de retener tales conocimientos. Las primeras escuelas medievales se instalaban y se regían por las iglesias y monasterios a partir del siglo XII. Hubo una concientización acerca de la educación, pues la formación se hacía importante en el comercio que utilizaba la escritura y el cálculo. Y en ese mismo, miren aquí ya la mujer le empiezan, ¿no? Por ellas mismas empiezan a aprender pero estas son mujeres nobles que les enseñan a leer, ¿no? Les están enseñando el cálculo, la matemática. Y en ese mismo periodo surgieron escuelas fuera de la iglesia. Estas llamadas universidades comenzaron en el siglo XIII como un tipo de asociación de profesores y alumnos que se unían para cuestionar a las autoridades. La Universidad de Francia surgió a partir de una asociación de profesores y la de Italia fue compuesta por estudiantes. Las universidades permitían dentro de sus dependencias el libre pensamiento e ideología. En esta época existía facultad de arte, de medicina. Miren, por eso es que aquí, por ejemplo, esta es una universidad medieval cuando recién se crearon. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos estudiantes de medicina, ¿no? Están estudiando allí a un muerto. Derecho y teología. ¿Por qué derecho? ¿Por qué derecho? Porque pues tenían ellos que defender sus tierras. Por eso es que la nobleza sabía de leyes, ¿no? Se empiezan a preparar en las universidades derecho, medicina para la salud, ¿no? Y teología sobre la religión. Todas las clases eran administradas en latín, así como gran parte de las obras escritas. En el siglo XI se desarrolló la literatura variada, la poesía épica, ¿no? Hablaban sobre los héroes y el honor. La poesía amorosa hablaba de amor y admiración a la mujer. El romance, donde se hablaba sobre las guerras, las aventuras y el amor.
Eran, por ejemplo, esta es otra universidad. Y las universidades se construían cerca de las iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las universidades y la iglesia pues eran, y fíjense que eran lugares donde se le daba la contra al gobierno, ¿no? Y hablaban también en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia católica era un símbolo, aparte de poder, también subyugaba a la población. Entonces, aquí están en las universidades estudiando los jóvenes y las mujeres de la nobleza, ¿no? Igualmente aquí en esta imagen. Veamos las guerras. Las guerras es otra característica. Se dieron a causa de que los imperios querían dominar y lucharon entre sí. La inseguridad también fue una de las consecuencias de las guerras que se vivió en una época, ya que se vivió en una época muy insegura. Fíjense, aquí tenemos nosotros a los grupos contrincantes que se enfrentaban para pelear, ¿no? Y así es como se dieron las guerras, principalmente la guerra de las cruzadas, que tuvieron un largo periodo, no como 80 años entre las 8 que se dieron de las guerras de las cruzadas, como 80, 100 años que duraron estas guerras. Y bueno, chicos, chicas, espero que a la clase haya sido de su agrado, ¿no? Espero verlos y explicar en vivo y en directo lo que hemos trabajado hoy día. Y por favor, cuídense, protéjanse, sigan las indicaciones sobre el cuidado que debemos tener para evitar contagiarnos. Muchas gracias, chicas, chicos.